40 años formando personas presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este miércoles 22 de noviembre. ¿Y saben lo que estaba pensando? Que el audio, este famoso audio que ha generado este escándalo, ¿no es cierto?, en el mundo financiero, en el mundo judicial, jurídico, fue grabado aparentemente el 22 de junio, o sea, han pasado exactamente 5 meses y un audio que sigue generando repercusiones. Ayer, el director nacional del Servicio de Impuestos Internos decide remover de su cargo por pérdida de confianza al director de grandes contribuyentes y a otros 4 funcionarios de este organismo. La verdad, son suspendidos, porque ustedes saben que en el servicio público hay todo un procedimiento para separar a una persona definitivamente. Pero ojo, lo que deja claro el director nacional, Hernán Frigolet, es que se lo saca del cargo no por su rol actual en grandes contribuyentes, sino por el rol que habría tenido cuando fue director regional de la Dirección Metropolitana Oriente. Pero como el rol de grandes contribuyentes evidentemente es muy importante y ha perdido la confianza, bueno, se lo saca. Y él queda, ojo, recordemos, él va a declarar en calidad de testigo, y mientras está declarando, aparentemente, ¿no es cierto?, el tono y el fondo de sus declaraciones hacen que la Fiscalía decida cambiar la figura por imputado. Ustedes saben que los imputados tienen derecho a guardar silencio. El testigo tiene que contarlo todo, y por eso es tan importante lo que ahí pasó. ¿Qué hay detrás de este caso que ha remecido? Porque es un caso probablemente de los más resonantes, porque conocemos el contenido de un audio que no ha sido desmentido por de pronto y cuya autora, la autora de la grabación, reconoce que grabó este audio junto al, este audio que compromete, quiero decir, al abogado Luis Hermosilla y al empresario y dueño de Factop, que es una empresa de factoring, y STP, que era una corredora de bolsa, Daniel Sauer. Y queremos hablar entonces de lo que hay de fondo en este llamado mecanismo con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, el economista Claudio Agostini. Claudio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Claudio, ¿me escuchas? Ahí sí. Sí, perfecto. Yo te escucho perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Claudio, partamos entonces por lo primero que te quiero preguntar. O sea, este caso que ahora está repercutiendo en el Servicio de Impuestos Internos, lo primero, ¿te ha sorprendido? Me ha sorprendido mucho. Y en 2 dimensiones. La primera es como el nivel al que llega un abogado para asesorar a sus clientes y las cosas que está dispuesto a hacer con tal de obtener resultados, es un poquito chocante, por decirlo menos. Lo segundo, que fue lo que me llamó la atención mucho en ese audio, él en algún momento, Luis Hermosilla dice: yo conozco los precios de mercado de esto. Y eso a mí me gatilló una alarma de preocupación, quiere decir que existe un mercado y que tiene precio. O sea, hay un precio para corromper funcionarios y obtener beneficio, y al parecer sería un precio conocido, y si se paga se obtienen resultados. Y el empresario Sauer lo dice: yo pagué 140, quedaron 40 para ella, los otros 100 fueron un funcionario de impuestos internos y me ahorré todo lo que tenía con el embargo de mi casa. Eso fue como una alarma impresionante. Y eso quiere decir que no solo hay empresarios, obviamente, dispuestos a corromper funcionarios públicos para pagar menos impuestos, sino que al parecer también hay, obviamente, funcionarios públicos dispuestos a recibir algunos de estos pagos de mercado
para hacer desaparecer liquidaciones de impuestos y que no se paguen, para entregar información a otro. O sea, pues esto es grave, es bien grave desde el punto de vista de la fiscalización tributaria, del cumplimiento de los impuestos. Genera una sensación de impunidad enorme. O sea, aquí el que paga para corromper a un funcionario no paga impuestos y el resto sí los paga. O sea, tiene muchas aristas que a mí me parecen bien complicadas desde el punto de vista del sistema tributario, más allá de lo ilegal. Sí, vamos a los temas porque a nosotros nos interesó precisamente conversar contigo, Claudio, porque tú te has dedicado mucho a estudiar todos los fenómenos que tienen que ver sobre todo con la evasión y la elusión tributaria, ¿no es así? Entonces acá hay más que eso, porque acá lo que se habla es de un mecanismo que tenía por propósito emitir boletas, mejor dicho, facturas ideológicamente falsas, es decir, por servicios que jamás se habían prestado, con el propósito, ¿no es cierto?, de engañar al mercado y favorecer, de acuerdo a la investigación, al grupo Jalaf o a uno de los integrantes de esta familia, que había tenido una posición muy importante en Patio, que es una empresa muy importante, un consorcio, digamos, muy importante en términos inmobiliarios, ¿verdad? Y que había tenido muchos problemas económicos, una gran deuda de más de 28.000 millones de pesos, se habla, y que aquí se instala un mecanismo. Pero quiero entender, para que nos ayudes a comprender cómo se produce ese mecanismo y cómo ese mecanismo, para que se produjera, necesitaba la connivencia, quiero decir, de funcionarios, si es que se prueba, del Servicio de Impuestos Internos. A ver, tratemos de partir simple porque es bien complejo, claro, pero se puede entender. Partamos con solo dos empresas para hacerlo fácil, ¿ok? La empresa A y la empresa B. Hasta ahí, simplemente. La empresa A necesita plata y no tiene de dónde sacar plata. Entonces le emite una factura falsa a la empresa B que dice: te vendí servicios por 100 millones de pesos. Y ahí va la factura. ¿Ok? Y la empresa B entonces recibe la factura y tú ahora, la empresa A, tiene una factura que por cobrar. Yo le vendí servicio a la empresa B que todavía no me ha pagado, pero me va a pagar una vez que se pague la factura, digamos. Pero aquí está la prueba, que yo vendí 100 millones de pesos y en algún momento futuro me los van a pagar. Tú con esa factura puedes ahora ir a una empresa de factoring, que lo que hacen las empresas de factoring es eso: compran facturas y te las compran castigadas. O sea, van y dicen: Mirna, tú tienes una factura de 100 millones que te las van a pagar en 90 días, tú necesitas la plata ahora, yo esos 100 millones te pago 90 al tiro y me quedo yo con la factura, y en 100 días más, cuando paguen la factura, me pagan los 100 a mí. Entonces yo gané 100 en 30 días más y tú ganaste 90 ahora, y bueno, perdiste 10 porque tu venta era por 100. ¿Okay? Ese es como el mecanismo de donde yo logro sacar plata con factura falsa, a ver si se entiende, de una empresa con otra. ¿Ok? Ya, eso se entiende súper bien hasta ahora, yo lo entiendo perfecto. La pregunta es... Ya, ahora hasta ahí... Hasta ahí vamos súper bien, pero como no hay plata, porque aquí, o sea, el servicio que yo te presté a ti, si yo soy A y tú eres B, yo te presto un servicio, emito factura, pero el servicio yo nunca te lo presté. Entonces, ¿dónde va? Ya, pues entonces, ¿cómo engañamos al mercado aquí? Ese es el primer paso. Esa factura que tú me diste a mí es falsa, ideológicamente falsa. Ya, pero con esa factura tú lograste venderla a una empresa de factoring y ahora sí tienes plata. La factura falsa dice 100 millones, el factoring no sabe que es falsa, solamente te compró una factura por lo que le vendiste a Claudio Agostini y dice que yo voy a pagar en 60 días y ya, te acepta la factura y me va a pagar a mí. O sea, yo le tengo que pagar ahora al factoring en vez de a ti los 100 millones, pero tú te quedaste con 90 que son esas plata de verdad. Ahora sí tienes plata. Okay. Entonces, la pregunta ahora, ¿qué hago yo? Porque yo ahora le debo plata al factoring. Entonces yo hago lo mismo. Yo emito una factura falsa a otra empresa, C. Vamos, la empresa Mirna Schindler, la de Claudio Agostini, la tercera empresa C, y hago lo mismo. Y recibo una factura de la empresa C, que también es falsa, y ahora yo también voy a un factoring, saco plata, y con esa plata pago al factoring la factura falsa que tienen ellos, que tú le diste que era mía. O
¿Sí? ¿Vamos ahí bien? Ya, ¿En el segundo vamos paso? bien, pero tengo una duda. Espérame, ahí tengo una Dale, duda, porque dale. todo esto supone un bicicleteo, porque en algún Eso, minuto la factura se eso tiene que es, pagar. eso ¿Sí o es. no? Ya. Por supuesto, por A ver, supuesto. sigamos Por con supuesto. eso. Ya, entonces hasta ahí ya vamos tú, yo y un tercero. Ese tercero ahora tiene el mismo problema que antes tenías tú y que tenía yo. Exacto. Ese tercero, y aquí es donde se cierra el círculo, por eso esto era circular. Ese tercero ahora te emite una factura a ti, a Mirna Schindler. Entonces tú me emites a mí, yo le emito a él y él a ti. Estamos en círculo bicicleteando. Y ahora él tiene que hacer lo mismo, tiene que ir a una factura y con eso paga. Y así, ahora esto obviamente tú vuelves a emitir otra factura. Ahora entre medio todos vamos pagando un poco en la pasada con las facturas falsas. Pero estamos pagando a punta de lo que conseguimos en los factoring afuera nosotros tres. Ya, pero Y ¿dónde? esa bicicleta en Ya, algún momento revienta, porque no te da es, y es. revienta como reventó, porque los factoring en algún momento se dan cuenta que están llenos de facturas que nadie las paga, o que las empiezan a pagar los mismos, que esto es una triangulación de pago y al final estamos todos, nosotros tres, bicicleteando con plata que es de los factoring. Y en el momento Correcto. está con el factoring, y eso es lo que empezó a investigar Impuesto Interno y la CMF. Aquí hay un movimiento de facturas entre un grupo de empresas que se facturan entre sí y que ha ido creciendo el volumen. Porque para poder pagar la siguiente factura que me haces tú a mí ya no es de 100, pues tiene que ser de 150 para poder bicicletear. Y así nos vamos. Y eso es exactamente lo que estaba investigando Impuestos Internos y la CMF. Aquí hay un grupo de empresas que se facturan entre ellos en círculo, y que son transacciones que van creciendo en el tiempo, son siempre las mismas, ahí hay algo raro. Y esos son los root de esas facturas de esas empresas las que estaban investigando. Ya, esa figura, tú que te has dedicado a investigar el tema de la evasión y la elusión, ¿tú la conocías? No, no con el círculo cerrado. Sí conocía empresas que hacen ese favor como transitoriamente. O sea, que yo digo, mira, sé que estoy hasta el cogote este mes, no tengo plata y no me van a pagar lo que tengo y todo, por favor, déjame hacerte una factura para yo tirarla a un factoring, la factura falsa, y con eso yo bicicleteo y después, sé que más adelante, cuando me arregle, te la pago. O al revés, si te vendí servicios por 10 millones y te digo, mira, te pido un favor, déjame hacerte la factura por 20. Eso, Ya. eso es conocido, se hace. Y por supuesto que es ilegal y por supuesto que son facturas, una mezcla de real con ideológicamente falsa, pero es inflar eso para poder ir al factoring y tener más plata, sin duda. Ya, pero Pero entonces, por eso te ya pregunto. esto Sí. tan sofisticado de tener un círculo de empresas que bicicletean entre ellas es un paso más de lo que se sabía. Ya, es que eso es muy importante. Ahora, para que eso ocurra, porque tú me acabas de mencionar que tanto la CMF como como el Servicio de Impuestos Internos se empiezan a dar cuenta de esto. La CMF dijo, la directora Solange Bernstein, que ellos habían hecho o sea, que ellos habían tomado las medidas sancionatorias que correspondían, ¿verdad? De hecho, suspenden a esta corredora STF, porque aquí hay dos temas. Está la empresa de los Sauer, Factop, que es una empresa de factoring, que es lo que tú estás explicando muy bien, y hay una corredora de bolsa, que es la STF, que es suspendida por movimientos irregulares. Ahí hay los cargos específicos, los tengo por acá. Eso es como primera figura, pero lo que te pregunto, para que aparezca aquí un servicio de impuestos internos afectado por esta denuncia, con un documento, que es lo que lee la abogada, ¿no es cierto?, en esta reunión, que supone que por lo que se está diciendo y por lo que dice CIPER Chile, efectivamente era un documento interno del Servicio de Impuestos Internos, que llega a esta abogada, donde se habla exactamente de cuáles son las empresas, que son 44, RUT al menos, que se están investigando. Eso para ti, lo que se está haciendo, ¿no es posible hacerlo sin la connivencia de funcionarios públicos? No, tú puedes hacer este bicicleteo de factura que estábamos conversando y claro, y en algún momento no va a dar el bicicleteo y te van a pillar. Y tienen las multas que hay, para la CMF además entregaste ventas que eran falsas y un montón de cosas.
Pero lo clave es lo que tú acabas de decir. Esta abogada en esa reunión tiene en sus manos, o la información al menos en sus manos, de una investigación reservada al interior de impuestos internos. Y eso aquí no hay otra posibilidad. O sea, alguien de impuestos internos se la pasó a ella. Porque la única otra alternativa es que ellos hubieran entrado en la noche a impuestos internos cuando no había nadie y robó esa información sin que nadie se diera cuenta. Esa es la otra alternativa. Pero hasta donde entendemos hasta ahora, alguien de impuestos internos se la pasó. La pregunta es si se la pasó gratuitamente o ella la compró, no sabemos. Esa parte todavía no está demostrada. Pero así, a mí sí me parece muy complicado que el Servicio de Impuestos Internos, que fiscaliza estas cosas, esas investigaciones son súper reservadas, porque tú estás investigando a un contribuyente, estás revisando toda su información tributaria para ver si hay evasión tributaria y para construir un caso para ir a perseguir al contribuyente por evasión tributaria. Y esa información, por supuesto, que tiene que estar reservada hasta que tú te querellas contra el contribuyente por evasión. Y acá alguien tuvo acceso a esa información antes y se la llevó al contribuyente que estaba siendo investigado y a su abogado. Es súper grave, muy grave. Es una filtración interna que no debería ocurrir jamás, jamás. Y eso, cuando tú tienes ese documento tan valioso, ¿qué te permite para efectos de evadir, en definitiva, el control y, por supuesto, eventualmente la justicia? A ver, déjame ir desde el caso peor hasta el menos malo. Exacto. El caso peor es el que Sauer dice en esa grabación, que él tenía antes una liquidación tributaria por, no me acuerdo, creo que eran 1.000 millones, 3.000 millones. 3.500 millones de pesos la casa embargada. Y la casa embargada. La casa embargada. Tú tienes esa información, tú sabes que te van a embargar la casa, que se va a emitir una liquidación por 3.500 millones. Y bueno, el caso peor es ese, le pagas a un funcionario de impuestos internos para que haga desaparecer eso y nunca le debiste nada de impuestos internos. ¿Y se puede hacer desaparecer, perdona Claudio, se puede hacer desaparecer información tan contundente? Sí, y la evidencia acá es que ocurrió, pues, el funcionario, el fiscalizador que está a cargo y que emite el giro, cuando tú debes impuesto interno, después que está demostrado, te emite un giro, que es el que tú tienes que pagar. Mirna Schindler debe 3.500 millones de pesos y tienes 30 días para pagar, ahí está el giro de impuesto interno. Ese giro que Sauer tenía que pagar, desapareció. Y desapareció como no se emitió el giro, o sea, como que el fiscalizador hace como que investigó, no encontró nada, y listo, pues no hay giro de 3.500 millones. Entonces, ese es el caso peor. Peor, tú te compraste un funcionario para que no se emitiera un giro con tu deuda tributaria y no pagaste los impuestos que correspondían. Es el caso que me parece más complicado y por lo que dice CIPER y la grabación ocurrió en este caso. De acuerdo a lo que tú... perdona, solamente un puntito ahí porque ahí vamos al caso menos peor. No, la pregunta es la siguiente. Desaparece del sistema que el señor Daniel Sauer tiene que pagar 3.500 millones en el fondo al fisco. De eso se trata, es plata para el fisco. Por lo tanto, lo que no entiendo, lo que me gustaría, porque es parte de la investigación, es si a propósito del audio, Impuestos Internos prende las alarmas y dice, a ver, revisemos qué pasó con este señor. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que dice CIPER es que el Servicio de Impuestos Internos admite que efectivamente había ese monto por 3.500 millones de pesos girado para efectos, ¿no es cierto?, de esta sanción, no sé cómo se llama en términos jurídicos, contra el señor Daniel Sauer. ¿Se entiende lo que te estoy preguntando? Sí, por supuesto. O sea, lo de impuestos internos demuestra que esto que estamos conversando sí ocurrió. Porque en la grabación lo único que sabemos es que Sauer dice yo tenía que pagar 3.500 millones, incluso ya estaba emitido el giro, dice él. Y le pagué 140 millones a esta abogada, 40 eran para ella, 100 eran para el funcionario de impuestos internos. Y en impuestos internos parece que efectivamente esto funciona, le pagaron 100 millones a alguien y ese giro desapareció y no tuve que pagar los 3.500. Eso es lo que dice él en la grabación. Y ahora la investigación de impuestos internos, en la versión de CIPER, es que era verdad. Es que sí ocurrió eso. Claro, Claudio. Entonces sí es posible, sí fue posible en este caso, pagarle 100 millones, lo mejor que sabemos hasta ahora,
fue posible pagarle 100 millones de pesos a un funcionario, a un fiscalizador, para que eliminara ese giro y esa deuda tributaria y Daniel Sauer se ahorrara 3.500 millones de pesos en impuestos. Negocio redondo, pagaste 100 y te ahorraste 3.500, ganaste 3.400 en la pasada. Ahora, mira, estaba leyendo a los abogados, al ex fiscal Carlos Gajardo y al ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, y ambos hablan sobre un tema que yo creo que tú también lo has mencionado en alguno de los temas que hemos hablado anteriormente, Claudio, y es la excesiva discrecionalidad que tiene el servicio para resolver reclamos de los contribuyentes. O sea, lo que tú estás diciendo ahí, aquí estamos hablando ya de una cuestión abiertamente fraudulenta, ilícita, ilegal, pero ¿qué pasa con estas renegociaciones? Me acordé del caso Johnson, ¿te acuerdas tú? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con que hay mucha discrecionalidad ahí? Yo estoy de acuerdo con que hay discrecionalidad, y es una discrecionalidad que es lo que a mí me parece más complicado, que depende de una persona, depende del fiscalizador que te toca. Entonces ahí hay espacio para distintas cosas, distintos fiscalizadores pueden interpretar las cosas distintas, y hay una discrecionalidad que no es malintencionada, distintas personas pueden leer de distintas formas una situación que es igual, digamos. Esa es una que genera preocupación en general. La segunda, es más fácil que ocurra esto que está ocurriendo. Un funcionario corrupto es más fácil de corromper que si hubiera 4 que tuvieran que llegar a la misma decisión. Entonces, Daniel Sauer, a través de esta abogada, da la impresión que logró pagarle 100 millones a un funcionario para que revirtiera el giro que tenía que pagar. Entonces, de nuevo está esa discrecionalidad en el sentido más corrupta, digamos. Pero también, y esto es bueno plantearlo para plantear el otro lado, ¿eh? Yo, en los años que he trabajado para distintas cosas, haciendo estudios para impuestos internos y ayudando cuando se necesitan algunas cosas, porque me gusta el tema y me he dedicado a esto en mi vida académica, uno escucha también el otro lado, funcionarios que fiscalizan impuestos a algunas empresas grandes o empresarios importantes de este país, y que están haciendo lo correcto, y cuando van y apela la persona, el contribuyente, está el funcionario solo, hay un impuesto interno que es un fiscalizador, y el contribuyente llega con 5 abogados de los mejores estudios de este país, y sutilmente, en el fondo, amenazar al funcionario. Y, o sea, tú me tienes que rebajar esto, la interpretación correcta es esta otra, no es lo que estás haciendo tú, y aquí tengo 4 abogados de los mejores estudios que dicen que esta es la interpretación. Entonces, si no eliminas este giro, o no lo rebajas, o no me quitas la multa, te vamos a demandar por incumplimiento de deberes, vaya a perder tu pega, se te aplicará el estatuto administrativo. Eso también ocurre, ¿eh? Y es bueno decirlo. Del otro lado, o sea, hay veces que es corrupción, como Sauer, hay veces que es una especie de presión indebida, de que te lleguen 4 abogados de los mejores estudios a decirte y a un poquito amenazarte implícitamente a un funcionario público que es simplemente un fiscalizador. O sea, eso también ocurre y también uno debería eliminarlo. Entonces, a mí me gustaría que fuera menos discrecional, que tal vez algunos para estos casos más grandes, donde hay montos involucrados más grandes, podría ser una decisión más colegiada. Te fijas que haya un grupo de 3, 4 fiscalizadores, una especie de panel, no sé, una decisión colegiada que permite que se discutan las distintas miradas sobre la norma, sobre el giro, sobre ese caso en particular. Hace más difícil los escenarios de corrupción. Ahora tenés que comprarte a 3, 4 funcionarios en vez de a 1, y es más probable que se filtre. No sé, a mí me parecería que podría ser una medida protectora para los mismos funcionarios que hacen bien su pega y para dificultar algunas de estas cosas. Claudio, ¿se justifica que exista un departamento de grandes contribuyentes? Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí, porque ¿sabes qué? Por una razón práctica, y este es un típico tema que es muy complicado en impuestos, para un servicio de impuestos internos. Tú tienes un montón de evasión chica en muchos contribuyentes. O sea, si tú vas al barrio Meix a fiscalizar quién da boleta y quién no, la evasión es enorme, enorme. Pero es poca evasión en muchos contribuyentes. Y obviamente hay que fiscalizarla, deberían pagar y todo. O, al mismo tiempo, tienes contribuyentes grandes
que tienen estos tinglados y estas cosas bastante más sofisticadas para evadir mucho. Y uno necesita un equilibrio porque necesitas la recaudación, necesitas que se cumpla el sistema tributario y destinar todo al comercio ambulante que no paga impuestos. Es súper caro hacerlo, recaudas poco y está bien, yo creo que hay que hacerlo, si no incentivamos comercio ilegal, digamos. Pero te rinde poco y al mismo tiempo necesitas recaudar. Y por este otro lado, te rinde más, pero es más sofisticado. O sea, tienes tinglados complicados que necesitan mucha dedicación para entenderlos, para descubrirlos y para ver cómo se evade. Y eso ocurre en general en grandes contribuyentes, que son los que pueden contratar un abogado tributarista, un contador y hacer un esquema como el que vimos en Penta, como el que estamos viendo ahora, que permite hacer todo esto. Y eso requiere dedicación especial, más complicada que la otra. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Claudio? Te lo pregunto un poco vinculándolo a esta sensación o más bien constatación que tienen algunos respecto de que hay una tendencia en este departamento de grandes contribuyentes a no sancionar a aquellos que cometen, digamos, evasiones, ¿no?, importantes o ilusiones importantes. Yo diría que fundamentalmente evasiones. ¿Tú coincides con eso, no? Yo coincido con lo siguiente, con que han habido distintos criterios de distintos directores de impuestos internos respecto a lo que corresponde sancionar y no. Y ahí sí tengo discrepancias importantes. Ha habido directores de impuestos internos que lo han dicho públicamente, que dicen el trabajo de impuestos internos es recaudar lo que se debía, nada más. Entonces, si tú evadiste impuestos por 1.000 durante 10 años y debes 10.000, lo único que tengo que hacer es lograr que tú pagues 10.000. Entonces, si yo me siento contigo y te digo, Mirna, te pillé, debías 1.000 pesos durante 10 años, me debes 10.000, y tú me dices, ya, chuta, me pillaste, te voy a pagar los 10.000, estamos listos, se cumplió con el objetivo que era recaudar los 10.000 que debía Mirna Schindler durante 10 años. Ese ha sido el criterio de un par de... Ese criterio yo creo que es un error fundamental. ¿Por qué? Porque ese criterio incentiva la evasión. Porque yo digo, ok, si en el caso peor me pillan y pago lo que debo, siempre me conviene evadir, siempre. Si no me pillan, me ahorré los impuestos. Y si me pillan, pago justo lo que debía y nada más. Y bueno, me conviene evadir siempre, es un incentivo a la evasión. Recuperas lo que se había evadido, pero no desincentivas la evasión en el futuro, y eso me parece grave, me parece una decisión muy miope, muy miope. Lo que uno ve en otros países es exactamente lo contrario, es tú evadiste impuestos, pagas lo que debes, pagas multa con creces, y en Estados Unidos, por ejemplo, te vas preso. Y lo más que puedes negociar en Estados Unidos, si tú colaboras y no es las multas, es no irte preso. O sea, a cambio de pagar todo lo que debes, más multas grandes, de tal forma que saliste para atrás, pagaste mucho más de lo que habías evadido, gracias a eso te ahorras la cárcel, pero no te ahorras de pagar multas y todo. O sea, siempre el objetivo en la ley tributaria en Estados Unidos es que siempre sales para atrás. Si tú evadiste impuestos y te pillo, saliste para atrás, no quedaste igual. Y acá no es así. Y acá no siempre es así, depende del director de impuestos internos. Y eso mismo me parece discrecional. No puede ser que haya directores de impuestos internos que dicen aquí hay que dar una señal, y cuando alguien evade impuestos y lo pillo, tiene que pagar lo que debe, más multa, más intereses, y si lo puedo meter preso, mejor, para desincentivar la evasión en el futuro. Eso es lo que me parece correcto a mí. Pero eso lo hemos visto. Pero eso no lo hemos visto directamente, ¿no? Alguien que diga con esa fuerza, aquí se tiene que aplicar el máximo rigor de la ley. Yo creo que lo vimos con Javier Echeverri, como director de impuestos internos. Yo creo que lo vimos con Javier Echeverri, que fue así. El caso más bullado, para los que somos más viejos, en que fue así, fue el de los Apenco, si se acuerdan. En el de los Apenco, Feliciano Palma terminó preso y pagando todo y con creces. Y a mí eso me parece correcto. La mirada en Estados Unidos que ayuda, y yo sé que a algunos les choca un poco, pero es bien pragmática. Es decir, tienes que pagar todo lo que debes, más multas, más intereses, idealmente cárcel,
Y cuando son personas más o menos conocidas o los montos son muy grandes, esto tiene que hacerse público. Esto es lo que antiguamente uno decía, hay que colgarlo en la plaza pública. Bueno, eso es, para que todos lo vean y todos se asusten y dejen de hacerlo. Y la evidencia que hay en Estados Unidos, hay un par de trabajos de investigadores, de uno de la Universidad de Michigan que conozco, que ha estado trabajando en algo que llaman tax shaming, o sea, como la vergüenza de no pagar impuestos, y en las páginas de impuestos internos de los gobiernos estatales en Estados Unidos, a todos los que no pagaron impuestos, los pillaron y los usaron multa, te ponen con foto como evasor en la página del servicio. Como pillarte un poquito públicamente porque le estás robando a la sociedad. Y sabes que el efecto que ha tenido eso es que baja la evasión. O sea, tiene un efecto importante en el resto. Yo sé que es controversial la medida, pero funciona. Entonces, si quieres, ese es un extremo, colgar en la plaza pública para que todos sepan quiénes son los evasores y desincentivar. Y el otro extremo, uno puede encontrar un punto intermedio, es decir, no, paga lo que deben nomás y estamos bien. Que la evidencia es que eso incentiva en el futuro la evasión tributaria. Claudio, se nos acabó el tiempo, súper interesante lo que nos has aportado para entender entonces también, ¿no es cierto?, el fondo que tiene esto, donde lo que subyace es finalmente evadir, pero también engañar al mercado, lo que es también tremendamente grave. Muchas gracias, que tengas un gran día. Muchas gracias a ti, gracias por el tiempo para explicar, a veces uno se alarga más. No, estuvo excelente. Tiene mucho. No, estuvo excelente. Yo de verdad le hiciste mérito a tu rol como profesor y académico. Muchas gracias. Te puedo ayudar a que se entienda, encantado. Absolutamente. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, Mirna, que estés muy bien. Gracias, que estés bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso, tal como les adelantaba, ¿no?, por redes sociales, vamos a estar conversando con Javiera Parada, colaboradora asociada del Centro de Estudios Horizontal, coordinadora de Arte y Cultura del CEP, ex militante de Revolución Democrática, también fue vocera de una que nos una. Ya estamos de regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad